Miren, esta entrevista que le realizó el semanario Z a Javier Sicilia es muy buena. Hay que poner los puntos sobre las íes. Yo, antes de que van a llegar aquí los pejes, ustedes los conocen, ¿no? Antes de que lleguen y escuchen lo que voy a compartir con ellos, con ustedes también, los invito a que me digan qué de lo que dice esta entrevista es mentira. Una sola cosa. La leí 3 veces antes de compartirla con ustedes, porque me llamó mucho la atención el diagnóstico distinto al que tiene la transformación de Cuarta y que hoy por hoy vitorean los pejes y que van a ir a festejar mañana. En serio, con argumentos sólidos, pejes. ¿Qué de lo que dice esto que voy a compartir es mentira? ¿Qué? Advertencia. Las mentadas de madre ni siquiera las publicamos, esas, ¿para qué? Así es que ahórrenselas, no se van a publicar, los comentarios están sujetos a aprobación, entonces pues estarán escribiendo a lo tonto porque no los voy a leer, no los vamos a compartir y estarán hablando para ustedes. Ahí les va, atentos pejes, buscamos que nos digan qué de lo que dice esta entrevista es mentira. Tras el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el escritor Javier Sicilia expresó a Z: verdaderamente no existe ningún Estado de Derecho. Mientras Andrés Manuel perdone o amnistíe las impunidades, pues simplemente el Estado de Derecho no existirá. ¿Sí, no? En su primer informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador difundió lo que consideró sus logros. Entre ellos, presumió que tras 9 meses de administración, en México ya existe un auténtico Estado de Derecho. Incluso un día antes en Puebla predicó que ya no hay corrupción. Al citarle las afirmaciones del presidente, el escritor Javier Sicilia reviró en entrevista con Z: a sus creyentes les hace creer que las cosas ya sucedieron. Poeta, ensayista y traductor, Sicilia analizó algunos temas relacionados con la llamada Cuarta Transformación, con el gobierno de AMLO, como el Estado de Derecho, la corrupción, la Guardia Nacional, los desaparecidos, las narcofosas, los homicidios dolosos y la hipotética consulta popular que propone el presidente cuando se le inquiere que si su gestión investigará a los expresidentes. Para empezar, cuestionó los pobres gestos de la administración de AMLO en el tema del Estado de Derecho. Hay una intención de parte de Andrés Manuel, un discurso y algunos gestos de dureza de su gabinete que hablan de que hay una conciencia de la necesidad de restablecer un Estado de Derecho y de hacer lo posible y lo que puede. El gran problema es que ese tipo de gestos son muy pobres en relación con la impunidad del pasado. Son muy pobres para la dimensión de la impunidad, pero no resuelven el problema del Estado de Derecho. Es un pequeño avance en medio de una criminalidad larvada en el sistema político mexicano y en una buena parte del corazón del país. Qué fuerte. Indistintamente a la administración en turno, Javier Sicilia ha cuestionado en diversas entrevistas con Z al Estado mexicano. Por ejemplo, en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, advirtió: estamos viviendo un Estado cooptado, fallido, corrupto. Posteriormente, en un diálogo con este semanario en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013 sobre la administración de Enrique Peña Nieto, manifestó: esto que estamos viviendo puede definirse de cualquier manera menos como un Estado. Se puede definir como un Estado fallido, un Estado delincuencial o un narcoestado. Por eso, cuando López Obrador decretó en su primer informe de gobierno que ya existe un auténtico Estado de Derecho, se solicitó el análisis de Javier Sicilia. Andrés Manuel cree que porque dice las cosas, se hacen. Verdaderamente no existe ningún Estado de Derecho, advirtió el autor de El Deshabitado, e inmediatamente se le requirió su argumentación. Esencialmente, ¿por qué no existe el Estado de Derecho en México? Por las redes de complicidad. Esta forma de guerra de nuevo cuño, que no es ideológica sino económica, pues tiene que ver con los vínculos que se fueron gestando a lo largo del tiempo en parte de la clase política con los grupos delictivos del crimen organizado, de los cárteles. Entonces, eso está ahí larvado en los estados, en cada una de las presidencias municipales, y viene del pasado.
Mientras Andrés Manuel no tome la decisión de hacer una comisión de la verdad, como se hizo con las grandes juntas militares cuando era una cuestión ideológica, aquí es una cuestión económica de vínculos con el crimen organizado, y desmonte esas redes, pues simplemente el Estado de Derecho del que nos habla Andrés Manuel es una buena intención y un buen discurso, pero no tiene un ancla en la realidad. Me recuerda mucho a lo que dice Jacobo Dayan, que también habla, se tiene que crear una comisión de la verdad. Lo que dice Edgardo Buscaglia, para que el país de verdad se pueda creer que está saliendo de la violencia, se tiene que crear una comisión de la verdad. Incluso lo he escuchado de Sergio Aguayo, para que el país pueda sanar todo esto, se tiene que crear una comisión de la verdad. Se lo han dicho muchas personas, pero él no escucha. Para él nada más es perdonar. El hecho de que incluso esté creando, habrá que ver en qué condiciones, una ley de amnistía y que no quiere hacer una comisión de la verdad como se lo hemos sugerido para revisar los vínculos de las clases políticas con el crimen organizado en periodos pasados, pues habla de que verdaderamente el Estado de Derecho no existe más que en el imaginario de Andrés Manuel. Arguyó el autor de Estamos hasta la madre para sentenciar: mientras Andrés Manuel perdone o amnistíe las impunidades, pues simplemente el Estado de Derecho no existirá. Y si les da amnistía, no de palabra, y la secretaria de la Función Pública los exonera y después dice que los va a investigar, así en ese orden, primero los exonera, después dice que los va a investigar. Los homicidios dolosos, secuestros y desapariciones en los primeros 9 meses del gobierno de Andrés Manuel también fueron abordados por Javier Sicilia en la entrevista con Z. Para empezar, se le citaron las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional, que registró 19.642 homicidios dolosos en 8 meses de gobierno de AMLO entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2019. En contraste, la institución documentó 12.528 asesinatos en los primeros 8 meses de la administración del delincuente Peña Nieto y 7.061 en los primeros 8 meses de la gestión de Felipe Calderón. ¿Sí ven la gran diferencia? Casi 3 veces lo de Calderón y cuando menos la mitad, un 30% en el caso del delincuente Peña Nieto. Y bueno, y acá aclara, obvio, esto no es culpa de López Obrador, pero ya es su responsabilidad y es algo que los pejes no terminan de entender, de aceptar. Más bien probablemente lo entiendan algunos, pero no pueden dejar de lado que él recibió un país así hecho pedazos, pero porque él quiso. Y él dijo que ese país hecho pedazos, él podía sacarlo adelante, y no se ve. O sea, sabía que no iba a recibir un premio. Así, es más, se podría decir que se sacó la rifa del tigre, pero aún así quiso participar. Nadie lo obligó, nadie, ni ustedes, pejes, lo obligaron. En su primer informe de gobierno, Andrés Manuel hizo menciones que no están a la altura de las dimensiones de la tragedia. Es decir, Andrés Manuel constantemente olvida que llevamos 19,000 muertos de asesinados en este periodo de su presidencia, que son muchos más que en los periodos anteriores. Es un hecho acumulativo. Simplemente nos ha dado una descripción. Ni siquiera mencionó de pasada la tragedia inmensa de las fosas. No mencionó un plan de Estado para intervenir las fosas, ni cuándo, ni cuáles, ni un programa de Estado a corto, mediano y largo plazo. Simplemente no le importaron. A los feminicidios ni siquiera los nombró en su informe, a pesar de esa gran marcha y de ese gran gesto que hicieron las mujeres en el Ángel de la Independencia. Y sí, ni siquiera lo mencionó. Es decir, Andrés Manuel no está asumiendo su responsabilidad frente a la gravedad de esta tragedia. Además, se le olvida también que no solo son sus muertos, sino también las víctimas de secuestro, desaparición, de asesinatos, de cualquier tipo de víctimas en un estado tan trágico como el que estamos viviendo. Un estado de cosas trágicas como estado de guerra. Son deudas de Estado, no son deudas de gobierno. Esto es diferentísimo, ¿no? Creo que está ahí perfectamente explicado. Esto no es una deuda del gobierno de López Obrador, es una deuda del Estado. Y quien lo representa actualmente,
pues es él. Continúo. Entonces, a las víctimas del gobierno de Andrés Manuel se suman las decenas de miles de víctimas que se generaron desde, para hablar del pasado reciente, que Calderón declaró esa guerra absurda. Y desde el 68, para irnos un poquito más lejos. Esas víctimas son responsabilidad de él como representante del Estado. Eso lo tiene soslayado. Ya. Es como si hubiese nacido con 3 ojos. Se jode, tiene 3 ojos. Ya no se le pueden quitar. Andrés Manuel dice que va a pacificar el país, que va a llegar a la justicia perdonando el pasado y cometiendo los mismos errores de sus antecesores que tanto ha criticado. Ahora con el ejército en la calle disfrazado de Guardia Nacional y con unos programas asistencialistas como las becas y ese tipo de programas asistencialistas que han dado el motor a una de sus bases que no atacan de raíz el problema. ¿Qué podría advertir el ejército en las calles con la Guardia Nacional?, le preguntan. El ejército en las calles es la misma historia, solo que ahora tiene un rango legal, cosa que no había tenido, que había sido la lucha por darle estatuto legal con Felipe Calderón. Esto se los hemos dicho aquí, esto es lo que quería Calderón. Y cuando lo quería Calderón era bien malo. Quien lo logra es López Obrador y entonces ya es bien bueno. Dejen la hipocresía. Peña Nieto no se metió tanto en eso, pero mantuvo al ejército en la calle. Ahora Andrés Manuel disfraza al ejército de Guardia Nacional y logra darle un estatuto constitucional a su presencia en las calles, cosa que ya sabemos que no va a resolver el asunto. Andrés Manuel, que le gusta tanto ver al pasado, es incapaz de ver las atrocidades del pasado inmediato que se han cometido con el ejército en las calles. El ejército está en las calles igual que estuvo con Calderón y Peña Nieto, simplemente ahora tiene otro nombre, pero es la misma historia, expresó el autor de Vestigios. La corrupción en 9 meses del gobierno de AMLO fue otra de las vertientes que abordó Javier Sicilia en el diálogo con Zeta. Ya puedo decirles aquí, con la frente en alto, son palabras del PG, que ya no hay corrupción. Ya no hay corrupción. Determinó en Puebla el presidente López Obrador el 31 de agosto. Entonces se le recordó a Sicilia la polémica afirmación del presidente. Andrés Manuel también decretó que ya no hay corrupción. Hay una cosa que hermana a Andrés Manuel con el pasado priista, donde los presidentes decretaban algo y porque se decretaba como si fuera la palabra de Dios creador, las cosas se daban. No es cierto, ahí está la corrupción, simplemente Romero de Champs ahí sigue. ¿Cómo no va a haber corrupción, no? No más por dar una pincelada. Una. Ahí están las pipas, ahí están las patrullas, tantos casos de corrupción. A la vieja usanza del PRI, ahí está Lomelí, a la vieja usanza del PRI, de todos los regímenes, después del PRI también, es decir, con los gobiernos del PAN, parece que Rosario Robles va a ser el chivo expiatorio que pagará sus criminalidades, pero cargará con todos los crímenes de todos los demás. No hay seguimientos realmente puntuales, profundos, sobre las grandes corrupciones de este país. Ahí está Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que está en entredicho. Barney, el dinosaurio, el bueno de Barney, el ungido. Entonces parece que la palabra de Andrés Manuel genera una creencia y esa creencia genera un velo que a sus creyentes les hace creer que las cosas ya sucedieron, cuando no han sucedido o han sucedido en una milésima parte de lo que implicaría realmente acabar con la corrupción del país. No vamos a iniciar ninguna investigación contra expresidentes, solo en el caso de que se lleve a cabo una consulta y que lo soliciten los ciudadanos, expresó el martes 3 de septiembre Andrés Manuel. Dice Sicilia, las consultas a mano alzada o esas consultas hechas sobre las rodillas son una farsa, no son verdaderas consultas. Detrás de esto hay una no voluntad política de hacer las cosas. Si hubiera una voluntad política real de Andrés Manuel y de la transformación de Cuarta, ya estarían diseñando un programa para ir por estas personas que realmente hay suficientes elementos para traerlos a juicio. Ya hubiera creado una comisión de la verdad para poner en claro los vínculos de esas clases políticas y sus corrupciones con el crimen organizado.
simplemente es un discurso que enmascara franjas enteras de horror y se vuelve solidario de la propia corrupción, de la propia impunidad y del horror que padece este país. Yo le agregaría aquí, pues por lo tanto, cómplice, ¿no? Pues sí. Si López Obrador no mete a la cárcel a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a Salinas, es cómplice de ellos. Y ya sé que van a llegar a decir aquí los pejes, pero pues él no es el poder judicial. Y pues es muy fácil, pejes. Pues es que él puso al fiscal y está obligado a denunciar si tiene elementos. Obligado, porque si no se vuelve cómplice. Continuamos. Finalmente, a 9 meses de administración, ¿qué es lo que más le preocupa del gobierno de AMLO? Me preocupa su falta de solidez en su programa, que lleve a una transformación del país. La destrucción que está haciendo de lo poco que quedaba de las instituciones. Me parece muy grave sus grandes generalizaciones que reduce a conservadores y fifís y todo eso. Me preocupa su sordera frente a franjas importantes de este país, como han sido las organizaciones, sobre todo de víctimas, sobre todo de luchadores de derechos humanos, el desprecio que tiene por la palabra EZLN y los pueblos indios a partir del levantamiento de 1994 y los acuerdos de San Andrés. Me preocupa su sordera y la improvisación y que el discurso de la transformación del país esté basado en un discurso vacío. Además de las opiniones de Cecilia, yo quiero, de verdad, les reitero la pregunta, ¿qué de lo que aquí dice es mentira? ¿Qué de lo que ustedes escucharon no se puede demostrar con argumentos, con sus propias palabras incluso, las del peje? ¿Qué de lo que dijo es mentira? Bueno, pues esta es la realidad del país, no el rollo que van a ir a vivir mañana haciendo el ridículo, a gritar ¡Viva México! Mientras el país se cae a pedazos. No hay absolutamente nada que festejar. No hay Estado de Derecho en México. Eso queda perfectamente claro. Y si no, como dijo Cecilia en este texto, ahí les va un dato. Ahí está Romero de Champs. Ahí está Manuel Bartlett. Ahí está Carlos Lomelí. Ahí están las patrullas compradas, ahí están las pipas, ahí está la espalda que le dio a los colectivos de víctimas después de los foros que terminaron siendo una farsa. Ahí está todo eso y hay muchas más cosas. Ahí está la implacable Irma Heréndira exonerando delincuentes antes de siquiera investigarlos, ya no juzgarlos, investigarlos. Pero ya están exonerados de facto. Ahí están todas esas cosas. Ahí están los contratos para el día de mañana, el grupo musical que va a ir a amenizar en Veracruz, contratando a este grupo, que pues, le subieron nada más como 4 millones de pesos. Es decir, la banda que va cobra 4 millones de pesos menos que lo que el gobierno de Veracruz dijo que va a costar, y así un montón de cosas. Un montón de cosas. Ahí está Manuel Velasco. Ahí está el delincuente Miguel Barbosa. ¿Y dónde está Kamel Nasif, Mario Marín? ¿Por qué no extraditan a Duarte? Ahí está Emilio Lozoya fugado, ahí está Peña Nieto riéndose, ahí está todo eso. ¿Cuál Estado de Derecho? ¿Cuál? Y sigue aumentando el número de feminicidios, de asesinatos, ahí está todo eso. Ahí está el país hecho pedazos. Pero mañana eso sí, ¿verdad? ¡Viva México! Saludos, compas.